El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y eche sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron la barca a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente lléname plenamente de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría. de tu sabiduría. Así sea. Así sea. Pueden sentar. ¿Quieres una libreta? No, con esta, ¿no? Me duele mi cabeza. Por el sol. Sí. Hoy, queridos hermanos, el Señor nos invita a reflexionar a través de su palabra. Y tiene que estar aquí porque yo no lo voy a estar fregando para cualquiera, se busca una silla si quiere. O sea. Hermanos, hoy el Señor nos invita a reflexionar. Yo solamente quiero una cosa: que ustedes pongan la lupa. Así, que pongan la lupa. Yo no les voy a decir nada que no esté en la palabra. Solamente nos vamos a detener en el capítulo 5 de San Lucas y vamos a poner la lupa para ver y hacerle zoom, para ver con claridad lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje de las Escrituras. Comencemos. Cierto día. Lo vamos a leer de la Católica. No, tráigame la Reina Valera. ¿Por qué quiero la Reina Valera? Para que ningún protestante me diga: eso está en la Biblia de ustedes, no en la nuestra. La voy a leer de la Reina Valera. Para que el protestante diga: ah, no, aquí está en la Biblia mía, me queda creer o no creer. Vamos a ver.
Aconteció ¿Qué aconteció? Nosotros no estábamos, San Lucas nos cuenta. Aconteció. que estando Jesús ¿Quién? Ese nuestro Señor. Estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿qué es lo que, según la Biblia, quiere escuchar la gente? La palabra de Dios. La gente está deseosa de escuchar la palabra de Dios. Si le pone un poquitico más, Pedro, se daña. Si le pone un poquitico más. La gente está deseosa de escuchar la palabra de Dios. Y Jesús viene y nos da un ejemplo. Encuentra a la gente deseosa de escuchar la palabra de Dios y Jesús se detiene a predicarle a la gente la palabra de Dios. Si nosotros los curas y si ustedes los laicos siguiéramos el ejemplo de Cristo, seríamos capaces de hacer lo mismo que Él hizo. Predicarle a la gente la palabra de Dios. Y cuando una persona se lo cree, obsérvenlo, yo lo he creído y ando por el mundo predicando la palabra de Dios y para la muestra un botón. Ustedes vienen de tan lejos, mire el sol radiante, mire cómo está pegando el sol y sin embargo ustedes están escuchando la palabra de Dios, no les importa. Porque lo que dice la Biblia se cumple. La gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Y Jesucristo vino precisamente con una misión a darle a la gente la palabra de Dios y la gente en multitud acudía a escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bello! ¿Cómo sería que ustedes y yo nos convenciéramos de esto? Mucha gente que querría escuchar con atención el tiempo que fuese la palabra de Dios. Sigue. Y Jesús vio 2 barcas. Pongan la lupa. ¿Cuántas barcas vio Jesús? 2. 2. ¿Por qué la Biblia dice que 2 barcas? Para mostrar que Jesús tuvo opción de hacer otra cosa. Tuvo opción a elegir, que nadie le impuso a escoger la de Pedro, que ya van a ver. Ustedes van a ver que según la Biblia, Jesucristo nadie lo obligó a fundar la iglesia en la barca de Pedro, es decir, la iglesia donde Pedro sea el capitán de esa barca. 2 barcas. Nadie me puede decir que obligaron a Jesús. Jesús libremente escogió, y van a poner la lupa para que vean que Jesús escogió la barca de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué no escogió la otra? La Biblia trae una enseñanza teológica. Aquí debe haber una enseñanza, o si no, ¿para qué está escrito? Si no es para enseñar al pueblo. Y para enseñarle al pueblo la palabra de Dios, porque la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está escrito que había 2 barcas. Y pongan cuidado, está escrito que escogió Jesús la de Pedro. Pongan cuidado, otra vez. Y vio Jesús 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Por qué la Biblia se detiene a resaltar que Jesús se montó en la barca de Simón y no en la otra?